Hola. Hola. Hola, ¿Qué Alfredo. tal? Andrés, ¿Qué ¿me tal? puedes hacer? Andrés, ¿estás ahí? Sí, ya estoy, ya te hago anfitrión. Sí, sí, no, haceme anfitrión, sí. A mí y a a Marcelo Fernando. ¿Querés ser anfitrión o coanfitrión, Alfredo? Como anfitrión es lo mismo. Dale. Hola, Charlie. Hola, Alfredo. Ahora me funciona internet, pero por si me corta, acordate anunciar las próximas dos charlas de Pablo Llanelo, la que viene, y después la de Juan Carlos Gili, Juan José Gili sobre... Las tengo eh, acá. Las listo. tengo acá a la vista, perfecto. Ya son coanfitriones. Alfredo, Fernando, Marcelo, ¿qué tal? Charlie, ¿qué Hola tal? Andrés, Hola, gracias. También está María, Hola, ¿qué tal? Hola, María. Hola Sí. María, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo están? Muy bien. De silencio porque hay un ruido extraño. Hay un ruido, ¿no? Sí, sí, de silencio. Quería saber si era mi... Bien, Estamos todos en silencio. estamos todos en silencio. Ahí ya... ¿Me escuchan bien? ¿Se transmite bien? ¿Sí? Sí, ¿Me escuchas bien, se escucha María? perfecto, se escucha perfecto, pero hace un rato hay un ruido extraño. Sí, Sí, se escucha bien, bien, bien. perfecto. A cable o algo así. Perfecto, perfecto. No, porque hace un ratito tenía un problemita con internet y me cambié de lugar y ahora escucho, ahora creo que no tengo problema. De todos modos, cualquier cosa siempre tengo el teléfono a mano y le doy el teléfono que funciona siempre bien. Ah, está bien. Así que el backup. ¿Todo bien? Alfredo, no tenés el micrófono. Alfredo, el Lo micrófono. Ahí está. muteé para no hacer ruido. Digo, sí, sí, todos bien. Estamos de alguna forma u otra tratando de avanzar con esta pandemia. Bien. Ahí están Va- entrando. Vamos a esperar Andrés, en todo caso. ¿vos das acceso? Sí, sí. Andrés, ¿vos das acceso, no, a los participantes? Sí. Entran Presupongo. directo. Ah, perfecto. Charlie, ¿vos querés hacer una breve introducción? No, si vos simplemente comentar que este seminario continúa todos los viernes y también si querés comentar vos después, no sé si eso no es un texto. Ahí se escucha, no se escucha bien. Claramente Mal. el problema del sonido lo tiene Charlie. Debe ser la conexión. Mm. No, Alfredo, vos presentás el seminario porque mi sonido es malo. Sí, sí. Sí, veo que tu micrófono es el que cuando se pone en marcha hace ese ruido. ¿Querés probar compartir, Marcelo? ¿Dale? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bárbaro, perfecto. Listo. Dejo de compartir, así. Mientras esperamos.
Estaba hablando en silencio, decía, estaba probando para compartir. Bueno, creo que vamos a tener ahí tenemos un chat de alguien que nos está sumando. Chat 1, chat 2. Empezar en 5. Perfecto. Bien. Te tenemos presente. No me digas que está mi amigo Alejandro Cardoso por acá. Qué placer escucharlo. Va. No lo escucho y no lo veo, pero veo que está. Todos pueden tener micrófono si lo abren, ¿no, Andrés? Sí, sí. Sí, por supuesto. Hola Alfredo, ¿me escuchás ahora? Alejandro. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Alejandro? Acuarentenado como todos. Sí, sí, sí. No vivimos frente a frente, ¿no? ¿Vos seguís acá en Salguero o no está más? No, ahí está Mónica. Sigue Mónica. Perfecto. Yo vivo en Perfecto. Belgrano. Bueno, porque Pero muy seguido estoy por ahí. ¿Cierto? entonces, tan cerca y tan lejos nos vamos a cruzar caminando por la calle. Pero por la vereda enfrente, porque tenía que... No va más allá de eso. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos avanzando, si se suma alguien más. Tenemos un 81334 que no sé quién es, que se puede repersonificar. 3401-5999. ¿Quién es el teléfono 5999 que termina? Que está muteado, pero aparte no sabemos nada más. Hola, Sandra. Voy a habilitarle el sonido a la persona que está ingresada con el teléfono a ver si es que no nos está escuchando. Sí, el teléfono es 3401-5999, que no sé quién es, pero así lo identificamos. Bueno, vamos a dar por iniciada la conferencia porque tenemos un tiempo justo, y para no extendernos para los que llegaron a tiempo y para los que estamos, compartir un poco este ciclo que está impulsando y desarrollando Carlos Newland, que hoy nos toca a Marcelo Ferrando y a mí, y luego tenemos la semana que viene a Pablo Ianello, que va a estar hablando de derecho y economía, racionalidad y conducta de las normas sobre el coronavirus. Y luego, el 22 de mayo, va a estar Juan José Gili, que es el director del doctorado, con el tema tesis doctorales, desafíos y oportunidades. O sea, este es el ciclo de profesores de SEADE, somos todos profesores, así que estamos de alguna forma u otra compartiendo lo que estamos viendo. Y hoy con Marcelo, al cual voy a dejarle ahora la palabra, decidimos meternos un poco en el mundo de las empresas. Marcelo va a hablar un poco de qué pasa con las empresas y yo un poco más en el foco de las empresas relacionadas con el comercio minorista. Así que, Marcelo, el micrófono Perfecto. es tuyo. Yo me voy. Gracias, Alfredo. Ahí me escribió por privado el teléfono, el número de teléfono es Adalberto Russo, un importante abogado, ex abogado de Fiat, que tiene su propio estudio, así que bueno, también nos acompaña. Bueno, voy a compartir la pantalla.
Ahí está. Bueno, comenzamos entonces. Nosotros le hemos puesto a esta charla decisiones empresariales en tiempos de pandemia y pospandemia, ¿sí? Solemos decir que algunos hablan de la ciencia empresarial, o podemos decir el arte de administrar, tiene que ver con el arte de tomar decisiones. Con lo cual, para tomar decisiones necesito información, y sin querer ser reiterativo, porque en la cuarentena estamos todos ultra super informados, simplemente tratar de concentrar alguna información, primero sobre la situación económica internacional, después me voy a referir más específicamente sobre la industria nacional, mientras que Alfredo lo va a hacer sobre el retailing, y algunas cuestiones que más o menos van a dar un marco en el cual vamos a tener que incluir las decisiones empresariales que vamos a tener que tomar. Bueno, empezamos diciendo lo que ya sabemos. Esta es la mayor crisis de 1929, creo que hace 600, 700 años que esto no pasa en el mundo, y como ponía una tapa de The Economist, una figurita del mundo con el cartel de Close, cerramos el mundo, ¿sí? Por primera vez prácticamente se cerró el mundo, un mundo que venía con una actividad creciente, ¿sí? Con todo, la caída esperada del PBI mundial se estima en 3 al 5%, estos datos hasta la semana pasada, hoy empezaron a hablar de que esto podría ser mayor, ya algunos están hablando de 8 al 10%, estos son datos frescos de esta mañana, pero es interesante que con este dato, del 3 al 5%, ver cómo se mueven los distintos sectores mundiales, ¿sí? Entonces, ustedes tienen acá en la primera columnita el esperado para el 2020, comparado con la última crisis que tuvimos mundial, que es la crisis subprime del 2009, ¿sí? En ese momento el mundo se cayó 0,1%, y ahora estamos hablando entre un 3 y un 5%. Pero lo importante es ver las zonas. La eurozona en esa época se cayó un 4,3, ahora se espera que caiga un 7,5. Estados Unidos 2,5, USA 5,9. Estos dos puntos son los más importantes porque son los grandes traccionadores del Producto Bruto Mundial, ¿no es cierto? China, acá está interesante, China no entra en negativo según este estudio realizado la semana pasada, todo puede cambiar. O sea, China creció el 9,2 en el 2009 y ahora se prevé que crezca solamente el 1,2. En Argentina vemos, de vuelta, 5 o 6%, que es lo que se estima, puede ser un poquito más, algunos ya hablan del 8, seguro, con lo cual esto se asimila mucho a la crisis del 2009, ¿sí? O tal vez al 2001 si nos acercamos más al 10%. Y Brasil, que esto es lo otro importante, sobre todo para nuestro carácter regional, del 0,1% al 5%. Chile, quizás la menos afectada, 1,6 al 3,3% de caída, ¿sí? Esto es un panorama que, en primer lugar, todos sabemos que esto es una caída mundial, pero también es importante seccionarlo para ver cómo van a ser los traccionadores del crecimiento en el periodo post-pandemia, ¿sí? Algunas características de esta situación económica internacional: vemos una caída de materias primas, pero esa caída de materias primas es selectiva. Encontramos un petróleo que se cayó a menos 38, o sea, tenías que pagar para que te lo compraran. Eso significa pagar el flete para que estén estacionados un montón de barcos en alta mar, versus la soja, que se cayó pero poquito, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el aluminio, que tuvo un derrumbe impresionante, ¿sí? Versus el mineral de hierro, que por problemas de provisión en Brasil, más o menos mantiene su nivel, que incluso es 3 veces superior al precio que tenía en el 2014. Con lo cual, todavía no está muy claro cuáles son las materias primas que van a estar, cómo van a terminar posicionadas las materias primas. Incluso se habla del petróleo, que a nivel mundial va a ser alrededor de 40, 45 dólares cuando termine todo esto. La otra caída de precios es en los activos financieros, lo que produce un empobrecimiento general de toda la economía, ¿sí? Al tener los grandes ahorros, una caída importante en su valuación. Todo esto también nos va a llevar a una caída del comercio internacional, que eso sabemos que es un tractor de crecimiento importantísimo. Esta caída se está estimando aproximadamente en un 30%. Y obviamente un aumento significativo del desempleo, estamos hablando de 25 millones de desempleados en todo el mundo, y un aumento del endeudamiento de todos los países, ¿sí? No sé si lo leyeron en La Nación, Enrique Letta, un ex premier italiano, decía: Europa aumentará 20% su deuda, y haciendo una acotación de color, dice: todos nos estamos argentinizando, ¿no? O sea, como que todos los países estamos aumentando el endeudamiento. Dicho esto, que es un panorama muy breve,
porque lo demás lo tenemos en todos los medios de comunicación que nos están invadiendo en esta cuarentena, pasamos un poco a ver la situación industrial argentina, ¿sí? Estos son datos, incluso tomé datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, que hizo una encuesta muy rápidamente, y lo que nos dice es que la economía opera al 33% de su capacidad, pero la industria nacional lo hace un poco más bajo, al 24% de su capacidad. La caída esperada del PBI en el segundo trimestre va a ser muy violenta, 10%, y en todo el año, según FMI, 5%, la CEPAL 6,5%, va a estar en 5 o 6, como dijimos hace un ratito, ya esta mañana empezaron a hablar del 8 o 10, ¿sí? Pero fíjense qué interesante la caída de la demanda de energía eléctrica, que nos muestra cómo se cayó la participación de la industria en el Producto Bruto, en estos 40, 50 días de pandemia que llevamos, de cuarentena que llevamos. Los grandes usuarios industriales cayeron el consumo de energía eléctrica un 60%, mientras que el resto de los usuarios es un 16%, con lo cual esto promedia un 23%, que es la caída de la demanda de energía eléctrica. Pero fíjense cómo se cayeron los grandes usuarios industriales, ¿sí? Esto sucede en un contexto feo, porque hay una interrupción de las cadenas globales de valor, ¿sí? Nosotros no tenemos una industria súper desarrollada, pero sí hay cosas de nicho, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que el Rockefeller Center o el One World Trade Center, el cable de acero que sube el ascensor a altísima velocidad, es provisión de una empresa argentina, ¿sí? Porque fue la única que encontró el sistema para que no haga ruido cuando sube y qué sé yo, que se une a otros productores que producen polea de otras partes del mundo. Una vez me pasó una charla también que hablaba de la falta de eficiencia de la industria argentina, y me viene a ver en el break un señor y me dice, mirá, yo produzco tal producto que es de nicho y lo exporto a todo el mundo. O sea, hay cosas así que hacen que nuestras exportaciones industriales también se caigan, ¿sí? Segundo factor. ¿Por qué? Por el problema de la caída, de la interrupción de las cadenas globales de valor, ¿sí? Como decíamos recién, hay una caída selectiva de los precios internacionales, y obviamente va a haber una caída en el mercado interno por el menor ingreso que vamos a tener todos los argentinos, consecuencias de todo esto, ¿no es cierto? Hoy, solamente el 24% de la industria extractiva en un contexto de rotura de la cadena de pagos. Y en un contexto mucho más importante, que ustedes lo pueden ver en este gráfico. Este gráfico nos muestra la caída el PBI industrial per cápita desde una serie de años, desde 1990 en adelante. Pero fíjense lo que está en rojo. 2011-2019, ¿sí? Hace 10 años que el Producto Bruto Industrial per cápita viene cayendo constitucionalmente en nuestro país. Y si ustedes se fijan, hay algunos economistas que abrazan la corriente institucional, ¿sí? Que dicen que cuando un país empieza a perder sus instituciones, empieza una decadencia importante. Y fíjense que casualmente los últimos 10 años tuvimos una pérdida importante de todas nuestras instituciones en general, y cómo esto se refleja en la economía, y en un sector que es el que agrega mayor valor a los productos, a las materias primas, para exportar mayor valor agregado, ¿sí? 25% de caída del Producto Bruto Industrial per cápita en los últimos 10 años. En este contexto nos está pasando todo esto. También algunos números también de la fuente del Centro de Estudios de la UBA, en marzo del 2020, solamente con 33% de aislamiento, fíjense cómo se cayeron los sectores. La producción de autos se cayó un 34,4%. Yo creo que en abril la producción de autos fue 0. El patentamiento 54%, el patentamiento de motos 38%, las máquinas 34%. El cemento es muy importante porque el cemento es un producto que se vence, con lo cual los corralones de materiales no tienen stock de cemento, tienen muy poco. Con lo cual el cemento marca la caída exacta de la construcción, ¿sí? Ahí se cayó un 46,5%, y el índice Construya, hay una pequeña diferencia por el efecto de los stocks, del 39,5%. Según este estudio de la UIA, el 72% de las empresas encuestadas informaron una caída mayor del 60%. O sea, prácticamente laboratorios y alimentos es lo único que quedó en pie durante estos 40 días. ¿Sí? En materia de financiamiento, obviamente hablamos de la ruptura de la cadena de pagos. La mayor preocupación que manifestaron los industriales son dos preocupaciones. La primera, el problema de afrontar el pago de sueldos, y la segunda, el problema del pago de los impuestos, ¿sí? También el 75% de las empresas encuestadas dijeron que tuvieron cheques rechazados, ¿sí? 1, 2 o lo que sea, pero
un problema financiero, cualquier de ese tipo tuvieron 75% de las empresas encuestadas, con lo cual es un montón, ¿sí? Y el otro punto también importante es que el 80% de las empresas no pudo acceder al crédito bancario, ¿sí? Esta es una situación del 20 de abril. Sabemos que tuvo problemas la FIP, la página de la ANSES y la FIP para otorgar los beneficios que se proponían, pero también una demora general que no puede pasar, porque precisamente si pasa eso, el aparato productivo no queda en pie, ¿sí? Yendo un poco a las exportaciones industriales argentinas, acá tomé datos del Departamento de Estudios de ADINRA. ADINRA es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, que reúne a 24.000 empresas, de las cuales 20.000 son pymes, todas industriales, ¿sí? Con lo cual es un buen testigo de a dónde van las exportaciones industriales argentinas. Fíjense que en el círculo lo que está separado primero es Brasil, ¿sí? 29%, principal socio comercial de Argentina. En medio de este contexto, no entiendo cómo estamos hablando de no irnos del Mercosur, dejar de negociar, una cosa medio extraña, ¿no es cierto? Pero hacemos ruido en el principal mercado que podemos acceder, 29%. El segundo, fíjense que es Estados Unidos, 27%. Después el resto de Latinoamérica con un 16%, Europa solamente 10%, y el otro 10% entre Asia y otros países, ¿sí? Con lo cual, lo que le pasa a Brasil es importantísimo en cuanto al destino de las exportaciones argentinas, porque es nuestro principal mercado. Entonces, estudiemos un poquito qué le pasó a Brasil. Como ustedes bien saben, Brasil tuvo una crisis institucional importante, y bueno, con la asunción del presidente Bolsonaro, iba encaminándose hacia una solución de su institucionalidad, y empezó a crecer, ¿sí? Y empezó a crecer un poquitito. Fíjense las datos 2016, 2017, 2018, pero todavía no alcanza el pico del PBI que alcanzó en el 2014. Y cuando no alcanza, lo agarra esta caída que se espera en el 5,3%. ¿Sí? Con lo cual, el principal destino de nuestras exportaciones también se ve afectado por una caída similar a la de nuestro mercado. Con la única diferencia que Brasil siempre es por 5. ¿Sí? Y en el gráfico de al lado lo que tenemos es la evolución del tipo de cambio real multilateral con Brasil. Porque acá hay otro tema importantísimo. El gobierno está generando una retención, digamos, está reteniendo la variable dólar, ¿sí? No está devaluando la moneda, el dólar prácticamente está en 69, el dólar oficial, generando una brecha con el dólar contado con líquido, como querramos conocerlo, y esto genera una falta de competitividad monetaria, ¿sí? A nivel con otras monedas, como Brasil. Brasil estuvo devaluando su moneda, a principio de año estaba 4 el real, al momento de hacer este gráfico estaba 5,5, perdón, sí, 5,5, y hoy ya se está hablando de 6, ¿sí? Hoy evaluó en forma importante el real, ¿sí? Con lo cual, fíjense que acá hay una caída del 5,3% del Producto Bruto, y una caída de nuestro peso con relación al real del 21%. Con lo cual, en los términos de intercambio con Brasil, la moneda, que en definitiva es la que nos va a determinar el costo en dólares, estamos sufriendo una falta de competitividad por un retraso de tipo de cambio. Que por supuesto que trata de contener un poco la inflación, porque se encarecerían también los productos que importamos nosotros. Si analizamos el mismo análisis con el resto de Latinoamérica, que también hubo una importante devaluación en el resto de los países, no es tanto como con Brasil, no es el 22%, sino que el deterioro del tipo de cambio del peso, o sea, la retracción con relación a esa canasta de monedas, es el 14,9%, o sea, un 15%. ¿Sí? Como lo vemos en este gráfico. Muy bien. Dicho estos datos macroeconómicos sobre el país, su mercado exterior, vamos a dar datos bien microeconómicos, o si se quiere de todos los días, para reiniciar las actividades. Porque en esta pandemia, reiniciar las actividades significa tener un protocolo de seguridad. Para que se den una idea, el protocolo industrial tiene aproximadamente 20 páginas. Para que un municipio autorice una industria a que empiece a funcionar, tiene que prácticamente tener todo un protocolo y unas medidas de urgencia ante lo que pasa similar a un hospital. Con lo cual, lo que muchas veces conviene es tratar de aislar a la población que puede llegar a resultar de riesgo, ¿sí? Entonces, primero, el primer dato, que esto está sacado también del Departamento de Estudios Económicos de ADINRA,
es que para poner en marcha de vuelta las empresas metalúrgicas, con el 54% de la dotación se arreglan, ¿sí? Hay un 11% que por razones de edad y por razones de enfermedades están dentro del riesgo de la población de riesgo de contagio, ¿sí? Hay un 20%, esto es importante, que utiliza transporte público, ¿sí? Con lo cual, si yo sumo este 11 y este 20, pueden ser que coincidan, pero si no coincidieran, estoy aislando un 33%, todavía me alcanza con este 54%, ¿sí? Ahora bien, en las ciudades chicas, en el interior del país, solamente el 8%, no el 20%, usa transporte público. Y este otro dato es muy importante. El 62% de los trabajadores viven en un radio menor a 10 kilómetros. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si nosotros tenemos estos datos relevados, podemos generar, además del protocolo, un inicio de actividades donde ya se arregló con el sindicato de forma tal que la gente que no esté trabajando va a estar suspendida con un 70% de remuneración y el resto que va a estar trabajando va a cobrar su 100%. Con lo cual, con estos datos y con estos datos macro, que hay que adaptarlo a cada industria, habría que terminar de entender cuál es el protocolo sanitario para el traslado hasta la fábrica. Los que menos tienen de 10 kilómetros pueden usar motos, bicicletas o cualquier otro medio que le permita el aislamiento. Generar un aislamiento grupal, la gente entre y que entre por cédulas, ¿sí? Entonces, los que están trabajando en una máquina, trabajan esos cinco van juntos a comer, esos 5 salen juntos, con lo cual se enferma uno de ellos y toca aislar a esos 5, no toca aislar a todo el personal. Evitar los comedores y los lugares comunes, un protocolo de desinfección permanente, cada 10 o 15 minutos gente de limpieza que esté desinfectando los lugares. Se darán cuenta que es bastante complicado. Yo estaba hablando con un industrial y me decía, es un hospital mi fábrica para ponerla en acción, ¿sí? Y el protocolo de qué hacer cuando de repente en medio de trabajo alguien aparece con un síntoma, ¿sí? El otro punto, que son los datos económicos para reiniciar, es la situación de stock. La situación de stock también del relevamiento que hizo ADINRA, nos da que el stock de la producción actual promedia 17 días. Pero, si bien es el promedio general, solamente el 39% de las empresas dijeron que no tienen stock para afrontar, ¿sí? Con lo cual la principal preocupación, aparte de la financiación de pagos y obligaciones, es la provisión de los insumos, ¿sí? 31% de las empresas no tienen los fondos propios para pagar el sueldo de abril. Esperemos que ya se termine de solucionar el adelanto que tiene que dar, que prometió el gobierno. 41% de las empresas no se encuentran operando, y 24% lo están haciendo con dificultad. ¿Por qué? Porque cayó la demanda, por la dificultad de adquirir insumos, como decíamos recién, y por la dificultad también logística, ¿sí? Esto es un poquito para tener un panorama de los datos si una industria decide reiniciar las actividades. Las decisiones del Estado. En la crisis es necesaria la intervención del Estado. Acá no se trata de ideologías, ¿sí? Acá nos tenemos que ir la corriente monetarista, no monetarista, la corriente desarrollista, subsidiaria, la que quieran. Acá hay que dejarse pensar en políticas o en teorías económicas, sí hacerlo con mucho cuidado, pero el Estado tiene que actuar, ¿sí? Esto se demuestra mundialmente. En Estados Unidos en el 2009 no pensó 2 segundos en comprar Citibank, General Motors o lo que sea, y a los 2 años volver a revender las empresas, ¿sí? O sea, las compró para apalancarlas, ¿sí? Hoy por el COVID-19 Italia anunció que va a inyectar en su economía bajo distintas formas, subsidios, préstamos, lo que sea, 350.000 millones de euros. Esto es el Producto Bruto Argentino, ¿sí? Y usa directamente 2 billions o 2 trillions en la notación americana, ¿sí? La pregunta que tenemos que hacer es si nosotros podemos hacer, que hay un montón de problemas en Argentina, pero yo he detectado 4 que los he clasificado así. Y el primer problema que tenemos, obviamente, es que no tenemos suficientes recursos para afrontar la crisis. ¿Qué es lo que no tenemos? No tenemos como Chile un fondo anticíclico, o tenemos muy pocas reservas, y no como Brasil, que tiene 380.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. A esta insuficiencia de recursos le agregamos un segundo problema, la falta de capacidad para endeudarse. El error gravísimo que estamos cometiendo con el default, ¿sí? O por el supuesto default, que esperemos hoy a las 6 de la tarde que resulte algo favorable. Los títulos, los mercados están diciendo por el precio de los títulos que podríamos llegar a un arreglo, pero nunca se sabe, ¿sí? Pero todo este manejo demorado y demás, porque el default no es el problema solamente del Estado, es el problema que afecta a la capacidad de endeudamiento de las empresas privadas, ¿sí?
y ese endeudamiento que le apalanca el crecimiento. Y obviamente con un riesgo país alrededor de 4.000 puntos, con lo cual el riesgo país nos lleva a un estado lamentable para conseguir buenas tasas de interés y estructuras de capital que financien las actividades industriales. La tercera es la falta de infraestructura industrial para agregar valor, ¿sí? Argentina tiene una industria, o sea, yo creo que dentro de Latinoamérica, Brasil, Argentina y México son los tres países que industrializaron y que agregan valor a sus materias primas, pero es una industria que empezó como sustitución de importaciones. O sea, las ideas de Bunge de 1920, de hacer una industria importante, competitiva, exportadora, cuando las enciclopedias de esa época decían que Argentina o Estados Unidos podían encabezar la potencialidad del mundo, ¿sí? Argentina se pensaba eso en ese momento, todas esas ideas de Bunge nunca se llevaron a cabo. Con todo tenemos un aparato industrial, pero falta esa infraestructura industrial para agregar valor, como lo veíamos deteriorada por los últimos 10 años. Y la otra es la pérdida de cultura del trabajo. La cultura de hace 20 años de dar subsidios permanentes hace que la gente empiece a perder esa importante cultura de trabajo que nosotros heredamos de nuestros antepasados europeos, ¿sí? Esto se lleva también a no solamente a la cultura de trabajo, sino también a la falta de desarrollar habilidades para poder trabajar. 6 dilemas, ¿sí? Primero, emisión, inflación y devaluación. ¿Vamos a tener inflación? Seguro. ¿Vamos a llegar a la hiper? No lo sabemos. Nadie puede afirmar nada en este momento. El otro día un estudio importante de economía hablaba que en su modelo econométrico, con varias variables, le daba un tipo de cambio de 95 para fin de año, oficial, ¿sí? Con una brecha del 80% con el paralelo, ¿sí? O sea, un dólar contado con liqui de 180 por ahí, ¿sí? Emisión y emisión, esto tiene que ver con el segundo punto, ¿sí? La necesidad de mantener activo el aparato productivo del país, público y privado. Y el Estado va a tener que poner plata en el bolsillo de la gente, pero acá hay un problema. O lo pone la gente o lo ponen las empresas. Si lo ponen la gente y a tiempo, está bien. Entiendo que hay problemas que hay que solucionarlos porque son de hambre directamente, ¿sí? Pero si se olvida de ponerlo en las empresas justo a tiempo, corremos un riesgo enorme de socializar la economía. ¿Por qué? Porque indudablemente se puede producir una cadena de quiebras, y si todas las empresas entran en quiebra, ¿qué va a pasar? Va a venir el Estado paternalista, que solemos tener, y va a ocupar y va a socializar esas empresas. ¿Corremos ese riesgo? Sí. ¿Es bajo ese riesgo? Yo diría que es medio, 40, 50%. Pero para que no ocurra esto, el Estado tiene que salir a poner plata en las empresas, ¿sí? Como otra tendencia mundial, va a haber una tendencia mundial al cierre de la economía, con lo cual va a haber una menor riqueza mundial, pero bueno, esa tendencia mundial vamos a tener que lidiar con esa, y ahí tenemos que ver qué nicho podemos empezar para encontrar la única salida que podemos tener competitiva, que es salir a exportar, ¿sí? Y el sexto dilema es el tema del Mercosur, ¿no? Que yo creo que no podemos plantear una salida del Mercosur, sino que al contrario, una mayor integración regional para ver con nuestro principal socio y nuestro principal mercado, que es Brasil, cómo podemos mejorar nuestro aporte de valor. Finalmente, y con esto termino, se me ocurrió hacer un parangón entre el mundo y una carrera de Fórmula 1, ¿sí? Si el mundo fuese una carrera de Fórmula 1, donde cada uno de los autos son los países, inmediatamente se lanza la carrera y ya vemos Ferrari, Mercedes, a tope al principio de todo. Pero de pronto hay un accidente, ¿sí? Un accidente de algún auto, que es la pandemia. Y cuando aparece la pandemia, aparece el safety car, que es la cuarentena. ¿Y la cuarentena qué hace? Es un auto que empieza a detener a todos los autos, con lo cual se forma una hilerita en la carrera de Fórmula 1, donde el que iba primero, a lo mejor llevando 30 segundos o 40 segundos del cuarto o del quinto, se quedó casi en la misma velocidad que el otro. Con lo cual, esta pandemia, ¿qué hace? Nos empieza a igualar a todos los países. Entonces, ¿qué pasa? De pronto, la escudería más chica de repente se acerca mucho a la Ferrari y ve la posibilidad de ver lo lindo que es la Ferrari, el Mercedes, el funcionamiento, y empieza a poder ver lo que hacen esos países, haciendo la analogía con los autos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos dos opciones, ¿sí? Mirarlos, aprender a imitarlos, ¿sí? O denostarlos, decir que siempre son los primeros, porque la culpa siempre es de otro, esas cosas que tenemos en la Argentina. Si hacemos la carrera, tenemos alguna oportunidad de ganarla, y con el empujón de esa carrera
poder prepararnos para las próximas carreras. Obviamente en un contexto que va a ser muy difícil y en un contexto de una pista que está muy sucia por el importante accidente que significa en definitiva la pandemia. Por mi parte nada más, gracias. Le cedo la palabra a Alfredo y después dedicamos unos minutitos a las preguntas. Excelente, excelente, Marcelo. Sí, voy a poner un poco mi pantalla para compartir y después lo que vamos a hacer es dar unos minutos para las preguntas, ¿no? Me viene muy bien tu enfoque porque en realidad, digamos, a partir de todo esto, yo me enfoqué, valga la redundancia, más en los negocios y en el mañana, los negocios en general y en particular el comercio minorista, ¿no? Así que voy a ir relativamente rápido con esto porque mucho tiene que ver con lo que vos dijiste, pero me parece que todos lo sabemos y esta es un poco la realidad, ¿no? Nos encontramos en una pandemia con una caída abrupta de las ventas muy fuerte en todas las empresas. Yo estoy trabajando con empresas que están paralizadas, a cero directamente, y algunas que ya están funcionando. La cadena de pagos está obviamente complicada, todos los gastos variables se han reducido al mínimo, tenemos una fuerte expansión de todo lo que es el e-commerce, hoy leíamos en la posición de Mercado Libre entrando en toda la parte de alimentos, limpieza y cosmética, todos a casa, el home office y obviamente una aceleración de todas las tendencias, ¿no? Esto con distinto impacto según los negocios, o sea, un fuerte impacto en la industria automotriz, un fuerte impacto en todo lo que es el transporte, todo lo que es la hotelería, vimos el otro día Airbnb despidiendo prácticamente a un 25, a un 30% de su personal en el mundo, más de 1000 y pico de personas sobre las 7000 que tiene, algunas con impacto medio, algunas con impacto bajo, algunas empresas de alimentos, algunas empresas metalúrgicas, la basura que seguimos viendo que funciona, el mundo académico en el cual estamos nosotros, y algunos ganadores, ¿no? Como en todos estos negocios, lamentablemente hay algunos que pierden mucho y hay algunos que ganan, y ganan mucho, a lo mejor Google, a lo mejor Amazon, a lo mejor Netflix, sectores con fuerte impacto, que tienen que ver con todo este cambio, estos nuevos estilos de dirección que nos genera, digamos, una serie de, yo diría, de desafíos muy grandes, de colaboración, coordinación, paciencia, transparencia, que vamos a volver una y otra vez a lo largo de esta charla, ¿no? En conclusiones, para la industria, bueno, no hay ventas prácticamente fuera de lo que tiene que ver con el e-commerce, sabemos que van a ir a volver, pero van a tardar en volver, existen problemas con el cash flow bastante grande, las tiendas se están planteando reabrir, teóricamente tenemos un primer levantamiento del coronavirus el 10, otro el 24, de cualquier forma otra, esto es obviamente transitorio y va a ser parcial. Los gobiernos van a intentar, como decía muy bien Marcelo, inyectar pesos para poder reactivar la economía, porque si no realmente es complicado. Nos vamos a ir reactivando, pero obviamente nunca vamos a volver al 100%, eventualmente en el mejor de los casos al 50 o al 60, y obviamente los mercados van a traer contraídos. O sea, las charlas que yo he tenido con empresarios en las últimas semanas y días, digamos, todos repiten lo mismo, o sea, los mercados se van a contraer, ¿no? Y los retailers, obviamente, a diferencia de lo que pasa en otros sectores, donde algunos se han quedado con mucha carencia de stock y las dificultades para poder ponerla en marcha, en el caso de retail nos encontramos como que realmente en muchos casos tienen excedentes de inventarios, y la búsqueda de cash es muy importante. Por ejemplo, todo lo que es la industria textil se quedó paralizada y obviamente se quedó con todos sus inventarios en las tiendas, toda la venta de invierno, sin caja, sin plata y además con mercadería inmovilizada, ¿no? Pero esto es parte de la historia, porque la otra parte tiene que ver con la posición de los clientes y de los consumidores, con toda esta incertidumbre y todos estos temores que nos plantea, que nos hace retraernos en el consumo, porque no sabemos con qué vamos a pagar qué el mes que viene y el otro, un fuerte aumento del consumo digital por estar
justamente todos concentrados en nuestras casas, y la cuarentena y la proximidad sabemos que no terminó, sino que va a seguir, con lo cual estamos realmente confinados a lo que nosotros llamaríamos consumos esenciales, que son los que están funcionando en el momento, ¿no? Y los cambios, ¿no? Las ciudades antes y las ciudades después, y preguntándonos cómo va a ser la movilidad y justamente los movimientos en este post-COVID, cuando el lunes le digan a los padres que pueden salir con sus chicos un rato a dar vuelta por las plazas, ¿no? Y obviamente cómo va a ser cuando podamos entrar a algún negocio a comprar, y cómo nos vamos a manejar, ¿no? En las tiendas del futuro, ¿no? Entonces todo esto obviamente, sin ninguna duda, hay muchas cosas que vinieron para quedarse. O sea, cambios de hábitos en el consumidor. Hoy leía una nota sobre, digamos, toda la digitalización de lo que serían los baby boomers, o sea, los mayores de 60, y que aprendieron por fuerza a digitalizarse y se van a quedar digitalizados. ¿Qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del e-commerce? Lo que nosotros ya estamos hablando como el social commerce, que es este nuevo concepto de relacionamiento y a la vez distanciamiento, los usos de todo lo que es móvil, todo lo que es conciencia y humanidad, ya los estamos viendo, los que hablan el mundo más limpio, y obviamente la madurez de las redes de distribución, que tienen que adecuarse a toda esta customización y estos cambios, ¿no? Y el comercio minorista está así. O sea, las ventas offline desaparecieron y las ventas online explotaron. Acá, en Estados Unidos, en España y en China. Y van a volver para atrás, pero no van a volver a foja cero. O sea, nunca más vamos a volver a diciembre del 99 en el mundo, ¿no? En el cambio, el retail va a ser muy fuerte, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿qué nos depara el futuro? Y el futuro nos depara que en términos de negocios tenemos que revisar las estrategias. O sea, es un momento para parar y pensar. Yo hablaba ayer con un empresario y me dice, mira, yo no tengo tiempo de pensar, me dice, pues estoy tan obsesionado con la caja que no tengo tiempo de pensar en otra cosa. Digo, te entiendo, realmente cuando uno está pensando todos los días cómo cubrir los cheques, es difícil pensar qué voy a hacer dentro de 6 meses. Pero no sea que pasen los 6 meses y sigas pensando en la caja y no puedas competir en un nuevo contexto mundial, pues ya ni siquiera local, ¿no? Por eso tenemos que reformular cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es la propuesta de valor de las empresas, qué hacemos, cuál es nuestro cliente actual, cuál es nuestro cliente futuro. Y los temas de segmentación y los temas comerciales van a ser mucho más detallistas. O sea, los segmentos van a estar mucho más calificados, más detallados de lo que estaban antes. Hoy, con este mundo digital, la segmentación nos permite tener mucho más conocimiento sobre nuestros clientes y nuestros potenciales clientes. Por eso tenemos que cambiar el concepto de valor. Tenemos que preguntarnos si lo que nosotros ofrecíamos antes sirve o quizá ya no sirve más. ¿Y cómo vamos a aportar valor en el futuro? Y esto yo creo que es el desafío. Por eso creo que estamos frente a un momento de cambio muy grande para todas las empresas. Algunas quedarán, algunas saldrán adelante, van a ser menos, y las que salgan saldrán más rápido, pero realmente hay nuevos hábitos de consumo, nuevos hábitos empresariales, y la pregunta es cómo debemos actuar, ¿no? Pensando en esta nueva normalidad, en un mercado más frugal, en productos que sean accesibles, en un crecimiento digital con todo el home office, en un consumo consciente, ¿no? Y esto es, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el e-commerce, con la proximidad, con el delivery, con el concepto de omnicanalidad. O sea, omnicanalidad hoy significa contactar y hacerle llegar el producto y los servicios a los clientes en todo lugar donde pueda haber una oportunidad de darse una transacción, ¿no? Y esto es, ¿no?, la pregunta que uno se hace, ¿qué va a hacer con Starbucks? Que hace unos años se definía como el tercer lugar para ir a tomar un café. O sea, el primer lugar era la casa, el segundo lugar el trabajo, y el tercer lugar Starbucks, donde hoy ya ese modelo no funciona, ¿no? Donde nos encontramos empresas que ya hoy están cambiando, el Corte Inglés a lo mejor trabajando y haciendo
mascarillas o barbijos de protección, ¿no? Empresas que están pensando en cómo van a personalizar y cómo van a trabajar estos protocolos que decía hace un rato Marcelo, para poder atender a estos nuevos clientes que tienen este concepto de distanciamiento social, ¿no? Empresas como Starbucks que están diciendo, bueno, tenemos que empezar a usar toda la inteligencia artificial que teníamos para poder darle más tiempo a nuestros trabajadores, para que puedan venir menos trabajadores, como planteaba Marcelo hace un rato, y a partir de esto poder, digamos, dar servicio, pero un nuevo servicio, y un nuevo valor, porque no se van a sentar a tomar un café 2 horas o 3 horas en la tienda como hacían antes, porque no va a haber ni lugar, ni espacio, ni cómo hacerlo, ¿no? Sabiendo que no todos los negocios se van digamos, a poner en marcha de la misma forma, ¿no? O sea, algunas van a arrancar más despacio, los aislamientos y las restricciones van a ir estabilizándose con el tiempo hasta que finalmente en el largo plazo se recuperen y se pongan en marcha, ¿no? Ayer hablaba con mi nuera que vive en este momento en Perú y ella trabaja para Expedia, Expedia es un despegar americano muy grande, y me decía, mirá, nosotros estamos trabajando con la mitad de los sueldos que teníamos antes, y repensando no solamente cómo va a ser el negocio, como decía el otro día el presidente de Airbnb, sino cómo tiene que ser el negocio de los hoteles. Los hoteles tienen que cambiar y nosotros tenemos que cambiar la forma de vender servicios de hotelería, ¿no? Por eso algunas empresas están preguntándose cómo sobrevivir, cómo mirar lo que hoy tienen, la organización, la cadena de suministro, los clientes, el capital de trabajo, pero la realidad es si sobrevivir, reenfocarse o reiniciar los negocios, ¿no? Y yo diría, hoy creo que quizá el desafío está en muchos casos en reiniciarnos, buscar las nuevas oportunidades de negocio, los nuevos modelos de negocios, las reestructuraciones de nuestros negocios actuales, la transformación digital y prepararnos para el cambio, ¿no? O sea, la gestión de cambio hoy es inminente. Hace años que hablamos del cambio, pero nunca el cambio ha sido tan necesario, tan imperioso, tan fuerte como está presionando hoy sobre las compañías, ¿no? El otro día vi esto y me hizo gracia, porque esto pasa a muchas compañías, ¿no? Esto que se pregunta, la transformación digital está a años de llegar, no veo nuestra empresa teniendo que cambiar a corto plazo, ¿no? Esto lo escuchaba yo hace 2 o 3 meses y lo sigo escuchando hoy, ¿eh? Gente que todavía no entendió lo que está pasando y lo que estamos viviendo, ¿no? Que la digitalización es 360. La cultura digital no es tener una persona que se ocupa de lo digital, no es tener un sector que se ocupa de lo digital, es digitalizar la compañía. Ayer escuchaba a alguien que decía muy bien, digitalizar significa tener en cuenta todos nuestros clientes y la digitalización de los clientes. Y a eso hay que agregarle los clientes externos e internos. O sea, todos somos clientes de todos nosotros, y la digitalización nos va a pasar absolutamente tanto externa como internamente en las compañías, ¿no? Por eso, frente a esta situación de pandemia, bueno, hay algunas decisiones y consecuencias graves. Hay crisis, hay necesidad de comités, hay necesidad de respuestas rápidas y ágiles. Sin ninguna duda, las empresas y los retailers se están concentrando en la caja. No queda más remedio, porque hay que pagar los sueldos, porque hay que mantener abierta mínimamente la organización en las cosas que no se pueden dejar de pagar. Pero ahí yo rescato un pensamiento, ¿no? Dice que sales are vanity, profits are sanity, and cash is reality, ¿no? O sea, ya no estamos en la venta, sino estamos en la caja, sabiendo que hay una demanda terriblemente acotada, en algunos casos con excepciones, pero sin perder cuenta de una cosa, porque esto va a pasar, y si bien cash is king, people are first, o sea, si bien la caja es clave, lo que vamos a necesitar cuando salgamos adelante es la gente. Por eso creo que es importantísimo compartir a nivel empresario el tema de la gente, ¿no? O sea, la gente es lo primero, cuidarla, preservarla, reforzar el concepto de equipo, estar cerca, estar muy cerca. Hoy parece que estamos todos cerca porque nos comunicamos, pero estamos muy lejos, porque realmente no es el mismo contacto, es un contacto nuevo. Hay tareas que van a quedar atrás y que van a desaparecer con este coronavirus, y hay tareas nuevas que van a aparecer, ¿no? Por eso tenemos que entender este concepto de cultivar nuevas habilidades, reafirmar culturas y valores, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con una compañía que me decía, mira,
yo tenía 300 repositores. Repositores son la gente que de alguna forma u otra está trabajando en los supermercados, reponiendo la mercadería. En realidad, más que repositores, en el caso de él es promotores, porque es una empresa de alta tecnología, una empresa de tecnología digital y de comunicaciones. Me decía, yo tenía 300 promotores dando vuelta por todas las empresas, a lo mejor por Frávega, por Garbarino, por Musimundo, por supermercados, etcétera, etcétera. Y hoy se acabó. Hoy los tengo los 300 adentro y los he tenido que reconvertir, porque de promotores se han tenido que convertir en asesores digitales. Hoy se han convertido en asesores digitales que están haciendo telemarketing, llamando a los clientes, teniendo que averiguar a quién tenemos que llamar, cómo tenemos que llamarlos. Lo hemos tenido que, digamos, reacondicionar primero su hábitat donde trabajan y después su forma de trabajar. Los tenemos que capacitar para poder justamente adecuarnos a este nuevo contexto, ¿no? Por eso me parece fundamental entender este concepto de lo que nosotros llamamos los negocios en la última milla, que es el negocio del comercio minorista, que es el negocio de todo aquel que está en contacto con los clientes y con los consumidores, ¿no? Redefinir el papel de los comercios, de las tiendas, ofrecer conceptos básicos de cumplimiento omnicanal, ¿no? Es decir, introducir la posibilidad de estar en todo momento y en todo lugar, ¿no? Hoy, por ejemplo, muchísimos comercios están realizando y desarrollando esto que se llama BOPIS, ¿no? Que es compre en línea y retire en el negocio. Estamos viendo un fuertísimo desarrollo de todo esto y muy acelerado. En realidad lo estamos viendo en la Argentina y desde ya se está viendo en todo el mundo, ¿no? Preparar para un personal omnicanal. Ya no podemos tener asesores presenciales físicos. Tendrán que ser presenciales físicos y digitales cuando tengan que ser, ¿no? Y obviamente habilitar la personalización de los puntos de venta para poder tener algún tipo de contacto, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba recibiendo información de una cadena de zapaterías que lo que hace es llevar el zapato, o sea, los zapatos a la casa para que uno se los pruebe, elija el tamaño, con una pequeña combi. Obviamente no estamos hablando de un calzado de 200 pesos, pero sí podemos estar hablando de un calzado de 4 o 5 mil pesos. Y me dijo, mira, por lo menos estoy haciendo algunas ventas, ¿no? Y digo, bueno, este es el mundo actual, ¿no? Donde tenemos que mirar cuál es la fuerza laboral en la próxima normalidad, ¿no? Tenemos que trabajar con la gente, retener el talento. Y por eso digo, la gente es muy importante, porque de esto vamos a salir y no podemos perder la gente que realmente es talentosa, ¿no? Mejorar la formación y la incorporación, porque vamos a tener que seguir incorporando gente en este contexto y lo vamos a tener que incorporar a distancia. Antes de ayer, o hace 4 o 5 días, un empresario me decía, mira, he tenido la experiencia que no había tenido nunca de incorporar 20 personas de forma digital y la verdad que ha sido excelente, ¿no? Y obviamente pensar cómo vamos a recomponer esta fuerza laboral para tener la mayor flexibilidad en este contexto, ¿no? Y los clientes, con los cuales vamos a tener que contactarlos por todos los medios posibles, ¿eh? Y aún ya vamos a entrar en un nivel de contacto que nunca más vamos a perder en el futuro, ¿no? A través de todas las plataformas sociales, ¿no? Entender esto que yo decía, que los vendedores se están convirtiendo en influencers digitales, ¿no? Entender la logística, ¿no? Estos negocios que están creciendo en forma aceleradísima, pero realmente están para quedarse, porque esto está para quedarse, y yo creo que lo que tienen que hacer las empresas es aprender a mirarlo, ¿no? Fíjense que hoy, por ejemplo, una de las cosas que se está poniendo en marcha en el mundo, esto es lo que se llama los BOCAP, los Curbside Pickup, o sea, se están reestructurando y redefiniendo todas las playas de estacionamiento de todos los shopping centers del mundo, y desde ya, de acá de la Argentina, para que no sean playas de estacionamiento, porque nadie va a poder ir a estacionar para pasarse 4 horas en un shopping, y aparte no va a poder ir la cantidad de gente que había en su momento. Entonces las playas de estacionamiento y las cocheras se van a usar como depósitos y sitios de entrega. O sea, va a aparecer este concepto de compre online, buy online, pick up at curbside. O sea, el pick up va a ser cada vez más acostumbrado y va a venir para quedarse, ¿no? Y esto yo creo que es importantísimo tener en cuenta. Por eso quería compartir finalmente 2 pensadores que tienen sus años y han dejado de estar ya en el mundo actual, pero realmente dichos que quedan de alguna época y que hoy son fundamentales.
Charles Darwin diciendo que las especies que sobrevivan no serán las más fuertes ni las más rápidas, sino las más inteligentes, sino aquellas que se adapten mejor al cambio, ¿no? Y Walt Disney, que Walt Disney es una compañía interesantísima, Walt Disney ha desempleado 50.000 personas en Estados Unidos, con la mayor pérdida que ha tenido la compañía en toda su historia. Mientras que, por otro lado, acaba de incorporar 30 millones de clientes en Europa, en su nuevo mundo digital. Obviamente el mundo digital que está desarrollando en todo lo que tiene que ver su competencia con Netflix, con Amazon, no le compensa la pérdida que está teniendo en sus sitios, que obviamente no sabemos si algún día se van a abrir, ¿no? Pero decía, una persona debe fijar sus objetivos cuanto antes y dedicar su energía y talento a ellos. Así que bueno, con esto quería cerrar un poco esta charla mía, que bueno, cierra con la de Marcelo, y bueno, Marcelo y los demás quedamos todos para las preguntas abiertas a Marcelo, a mí. Todo el mundo agarra el micrófono y hablan. Hola, Alfredo. Sí, Charlie. Me gustó mucho la charla de los dos. Yo tenía una pregunta para Marcelo. Yo escuché una charla que dio hace 3 días, creo que el ministro de Economía en la Universidad de Columbia, lo que me sorprendió muchísimo que tuviera tiempo para dar una charla allí, pero bueno, fue interesante, no dijo mucho, pero una cosa que dijo es que... ¿Te congelaste, Charlie? Lo cual parece absolutamente contradictorio con mantener un tipo de cambio absolutamente sobrevaluado. Charlie, se cortó. Volví a repetir la pregunta, o el comentario. Sí, que ¿se cortó desde el principio? No, cuando dijiste lo que dijo esta persona. No, es que el ministro dijo que la recuperación iba a venir por un aumento de exportaciones o del sector externo, lo cual estamos en una situación de moneda para las exportaciones o de tipo de cambio para exportaciones hiper sobrevaluada. Entonces parece una contradicción. ¿Algún comentario de Marcelo sobre esto? Sí, totalmente. Y aparte, si uno se pone a pensar que las principales exportaciones argentinas son de materia prima y del agro, ¿sí? Pensemos que el dólar, el tipo de cambio para el señor del campo es 44 pesos por las retenciones. O sea, es una locura absoluta. O sea, tenemos un tipo de cambio a 69, para el agro 44 y el real 120. Absurdo por donde se lo vea. Que además genera a que el exportador, ¿qué hace? Va a tratar de retener su cosecha, en la medida que la retiene, o va a tratar de buscar algún mecanismo para no poder ingresar las divisas por el canal normal, que es lo que necesita el país. Yo había dicho en un momento que se caían las importaciones, pero también las IMPO. El balance comercial creo que va a terminar en 15.000 millones de dólares. Terminó el año pasado y este año podría terminar en 20.000 por ahí. Pero bueno, es ciencia ficción, ¿no? Este año. Pero la única forma que tiene Argentina de generar divisas es a través de las exportaciones. Más expo y menos impo. Y cuanto más exportaciones de valor agregado tenga, mejor. El tipo de cambio obviamente no ayuda. El único problema es que si aumenta el tipo de cambio, todos los consumos industriales generan más inflación. Igualmente con la emisión que vamos a tener, que va a triplicar la base monetaria aproximadamente, inflación vamos a tener igual. En fin, no hay una respuesta, simplemente comentarios. Luis. Yo, si me permiten, quería hacer más que una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Se escucha bien? Quería hacer una reflexión más que un comentario respecto de un tema que mencionó Alfredo, y que tiene que ver con esta transformación digital que muchas organizaciones hemos hecho a las trompadas en 2 semanas, y que para que ese esfuerzo realmente pueda sustentarse en el tiempo, no alcanza con la tecnología. O sea, lo que va a ser clave es la posibilidad de que las personas que forman parte de las organizaciones desarrollen nuevas habilidades.
Es decir, que cada uno de sus cerebros haga nuevas conexiones y que esas nuevas conexiones se transformen en nuevos hábitos que nos permitan tener los comportamientos que necesitamos para adaptarnos a las demandas de esta nueva realidad y poder conseguir los resultados que buscamos, ¿no? Simplemente poner el énfasis en ese tema porque me parece que muchas veces se asocia la transformación digital solamente con las herramientas tecnológicas y con las nuevas metodologías, pero es imposible que eso pueda sostenerse en el tiempo si no miramos lo que le pasa a cada una de las personas a partir de esto. 100%. A mí me surgieron un par de comentarios. Cuando Marcelo hacía la charla, me quedé pensando un poco en el terror que a uno le da un Estado con más intervención todavía del que tenemos en esta situación, un Estado que es en buena parte, digamos, habría que buscar bolsones de ética dentro del Estado, al revés, ¿no? Ideologizado por otro lado, e ineficiente. Entonces a uno le da terror pensar que vamos a depender de una mayor intervención. Es decir, haciendo la sinonimia con la carrera de Fórmula 1, uno podría decir, bueno, alguna vez fuimos Fangio en el 57 de Nürburgring, ¿no? Nos llevaban 45 segundos y el tipo ganó en la última vuelta, pero hoy no tenemos ni coche. Y la segunda reflexión que me diste vos, Alfredo, un poco en los negocios, en el tema alrededor del valor, era la idea de que a lo mejor vamos más hacia esta estrategia de océano azul y no océano rojo, ¿no? Es decir, nuevos mercados, menos segmentación y está libre para la creación y la innovación. Eso es clarísimo, Alejandro. Una de las cosas que estamos viendo hoy con mucha claridad en los negocios, hablando justamente de los océanos azules, es mirar cómo darle a los clientes algo con un valor nuevo, pero además mirar los clientes, porque ya no son todos iguales. O sea, y cuanto más avanzamos en el mundo con información digital, más capacidad tenemos de contactarnos con cada uno de los clientes uno por uno. Y esto hace que los segmentos se convierten en un factor muy importante, porque vos podrás captar todos los segmentos, pero a cada uno le vas a tener que decir lo que él quiere escuchar. Sí, y yo te diría, un poco con el ejemplo de la carrera de Fórmula 1, o sea, estamos muy lejos de ser Ferrari. Pero pensemos que alguna vez Enzo Ferrari era un mecánico de Alfa, ¿sí? Con lo cual, como siempre, requerimos institucionalidad y políticas y políticos que sepan fijar una estrategia. ¿Estamos lejos? Y estamos lejos. Pero bueno, es un diagnóstico no muy bueno en ese sentido, ¿sí? Pero bueno, es cuestión a lo mejor, si quiero verlo optimistamente, tengo que pensar que una pandemia puede generar un punto de inflexión y a lo mejor puede ser un punto de inflexión para la Argentina. Espero que sea para bien y no para mal, porque el riesgo que se corre es ese también. O sea, hoy por hoy, lejos de toda ideologización, el Estado utilizaría poner plata, porque para eso pagamos los impuestos, para que cuando sucedan cosas de este tipo, el Estado esté presente. Pero su presencia tiene que ser como en Estados Unidos en el 2009, entrar y salir. Si no, lo podemos convertir en una Venezuela donde entra y se queda, ¿sí? Entonces, esos son los problemas ideológicos y los riesgos que podemos correr. Creo que por la idiosincrasia, por la estructura productiva de Argentina, estamos lejos. O sea, Argentina tiene un campo muy extendido, con pequeños productores. Esos pequeños productores incluso tienen un sector industrial que representa el 25-26% del Producto Bruto, que también ama su empresa, ama su propiedad privada. Entonces no es tan fácil como en otras economías. Pero siempre se corre el riesgo. Y como dijiste vos, con un tema ideologizante bastante preocupante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo estaba repasando algunos verbatims de algunos empresarios en los últimos días, ¿no?
y algunas cosas interesantes. Por ejemplo, un empresario de una compañía internacional me dijo, hemos tenido que reemplazar los viajes. No vamos a viajar más. Y me hizo gracia porque en realidad no quiso decir que no van a viajar más porque no vamos a viajar, porque vamos a volver a viajar, pero se dieron cuenta de que en realidad todos esos viajes que hacían hoy se pueden reemplazar perfectamente bien y están funcionando muy bien, ¿no? Yo digo, son estas cosas que estamos aprendiendo que van a quedarse y uno las tiene que tomar en cuenta porque mucha gente dice, bueno, esto es pasajero. No es pasajero. Yo creo que esto es muy profundo y como va a tener una salida larga, porque va a ser larga obviamente, muchos de estos hábitos van a quedar y se van a instaurar en la gente, ¿no? Hay una cosa interesante, complementando cuando vos hablabas, Alfredo, de, por ejemplo, la industria hotelera. Hace poquito tuve una charla con una persona que se dedica al desarrollo de algunas cadenas hoteleras en el Mercosur, y le digo, bueno, ¿tu negocio qué pasa? ¿Tiende a desaparecer? Me dice, no. Dice, es más, el otro día hubo una convención, que no la pudieron hacer por Zoom, sino que la tuvieron que hacer por YouTube, porque eran 6.000 personas en todas partes del mundo, donde hablaron los Pope de las cadenas hoteleras, y la tendencia que ven es que va a haber una retracción importantísima en el desarrollo de nuevos hoteles urbanos, pero sí va a haber un crecimiento en los lugares aislados, ¿sí? Qué sé yo, termas aisladas de algún lado, bien en el interior, ¿no? Con lo cual hay que pensar en infraestructura y todo eso. Pero sí, como bien decías vos, va a caer la hotelería empresarial, y lo que viene son las nuevas normas ISO sobre sanitización de los hoteles. Perfecto. O sea, los hoteles van a tener que tener su protocolo de sanitización, porque hoy es el COVID-19, mañana es el COVID-21, y no sabemos qué es lo que puede venir. Es más, esto también va a afectar a los productos industriales. Ya se está hablando de que los aires acondicionados van a venir con filtros especializados, y que esos aires acondicionados, para evitar que por el ducto de los aires se puedan infiltrar virus. O sea, va a haber también un rediseño en los productos que vamos a consumir. Va a haber cosas distintas, no creo que sea 100% distinto, no va a ser un punto de inflexión total. ¿Por qué? Porque la sociabilidad va a tener que existir, los grandes congresos se van a seguir haciendo, sí no se van a hacer los pequeños congresos, porque este sistema es espectacular, pero los grandes congresos se van a seguir haciendo porque el network es necesario. Si no, nos quedaremos con un mundo sin humanidad, porque tampoco se van a formar nuevos matrimonios, porque la gente no se va a conocer, o volverá el casamentero, o la casamentera. Bueno, hoy hay, perdón, Disculpen, yo les quería hacer una pregunta. Bueno, no pude escuchar toda la charla, escuché la mayoría, quizás me perdí algún detalle, pero ¿qué pasa con el cuidado del medio ambiente? ¿Las empresas sienten que deberían incluir algunas normas, algunas políticas para tener en cuenta esto? Bueno, es interesantísimo el tema. Lo tomo yo porque sigo ese tema de cerca. Esto de close, como yo decía en un momento, el mundo se cerró, generó tal vez algo desde el punto de vista del medio ambiente que no esperábamos y que no podemos lograr nunca. Yo no sé cuándo termina esto, cuánto menos de emisión de carbono tendremos en el mundo, porque se dio algo, la emisión del carbono se dio por todos los países al mismo tiempo, con lo cual hay un efecto que a lo mejor te modifica el efecto invernadero que se estaba generando, que soluciona el problema de calentamiento mundial, que a lo mejor nos iba a llevar a un desastre mucho peor dentro de 4 o 5 años, ¿sí? Evidentemente, bueno, pero más allá de esto, que digamos una consecuencia positiva de algo no querido, yo creo que el tema del medio ambiente, y más con el tema de los contagios, en definitiva es sinónimo, si se quiere, de mugre, de enfermedad y todo esto, los temas ambientales van a tomar más prioridad todavía. O sea, los objetivos que trazó Naciones Unidas hacia el 2030 son objetivos que tenemos que llegar. Yo creo que se viene un replanteo importante. Es decir, las villas miserias que tenemos en Argentina, favelas en Brasil y en toda Latinoamérica, es un punto que hay que empezar a reconsiderar. Porque, ¿qué pasa? Hoy decimos que el principal problema del COVID-19 es un geriátrico o en las villas miserias. Entonces, ¿por qué tenemos villas miserias? ¿Cómo podemos erradicar la villa miseria de una vez por todas y para siempre? La falta de recursos que tenemos para afrontar esta crisis se da a que el Estado gasta mal, y si el Estado gasta mal
y gasta mal en subsidios y en cosas que deberían ser transitorias y no permanentes, habría que replantearse esto. Bueno, entonces nunca más nadie va a recibir un plan para no trabajar. Bueno, esas son todas reformulaciones que tiene que empezar a hacerse el Estado. Muchas villas se crean por algún político que ubica un asentamiento para después generarle votos. Eso se terminó, porque ese va a ser tildado de asesino. Esto es lo que esperamos. Puede ser que sí, puede ser que no. Nunca sabemos el día después. Yo siempre digo, hay una película que seguramente ustedes la vieron, Matrix, ¿sí? Y el protagonista decía, el oráculo dice tal cosa, pero una cosa es lo que el oráculo diga y otra lo que va a suceder. Entonces, tenemos que esperar a lo que pase, ¿no es cierto? Pero las tendencias marcarían que sí, el medio ambiente va a tomar un relevamiento importantísimo. ¿Alguna otra pregunta? Interesante. Bien. Yo tengo una pregunta para Alfredo, no sé si me escucha bien. ¿Se te escucha? Perfecto. Vos, Alfredo, y también Luis, hablaban de la digitalización y todo el tema de la omnicanalidad. Mi pregunta es cierto, estamos viendo, digamos, un incremento muy importante de todo lo que es el e-commerce, con cifras, digamos, varios dígitos. La pregunta es, si tenés algún tipo de información específica en relación a cómo va a quedar esta proporción entre lo que es la visita a la tienda física específicamente y la parte del e-commerce. Me parece como que me da la impresión de que estamos hablando de que vamos a pasar de estar en un porcentaje muy pequeño hoy de e-commerce a un porcentaje que va a ser el 80-90%. ¿Es así o no? No, yo personalmente, a ver, no vamos a hacer futurología, te diría. Lo que podemos hacer es tomar, por lo menos yo estoy ahora que estoy un poco más encerrado, leyendo constantemente qué es lo que están planteando de cómo vamos a quedar de esto. Si en este momento estamos, por ejemplo, industria textil pasó a lo mejor de un 8% a un 95%, no va a quedar ni en el 95 ni en el 70, posiblemente quede en el 40, pero no va a ser el 10. Esa es un poco, la idea es que va a volver para atrás con tiempo, porque aparte de esto estamos hablando de acá a 2 años, no estamos hablando de diciembre ni nada por el estilo, estamos hablando para fines del 21, cuando dentro de 2 años esto esté relativamente más normalizado, a menos que aparezca una vacuna y que esto se frene muy abruptamente, probablemente hay muchas cosas que uno se va a ver acostumbrado y que las va a seguir comprando en forma digital, pero nunca totalmente. Yo creo que nunca va a desaparecer el brick, como decimos nosotros, y la que pasa es que la transición entre click y brick, o sea, entre digital y presencial o entre online y offline, va a variar el equilibrio y en vez de ser 10-90, probablemente pueda llegar a ser 30-60, 30-70 o 40, pero no más. O sea, y lo estamos viendo, porque vos fijate que en la experiencia previa, compañías como Amazon estaban abriendo tiendas físicas, porque hay una necesidad de ir al lugar, todavía de probarlo. Lo que pasa es que uno se va a ir acostumbrando que cada vez va a estar dedicando menos tiempo a lo físico y va a aprovechar para usar más lo virtual, no más que eso, ¿no? Sí, y yo agregaría un poco a lo que decís, Alfredo, que hay que tener cuidado de lo que siempre pasa con los mercados, ¿no? El overshooting, ¿sí? O sea, exageramos un poquito de más todo. Lo vimos en España el otro día, abrió España y todo el mundo salió a la calle. Es decir, el ser humano es un ser social, con lo cual va a haber esa tendencia a la sociabilidad no la vamos a interrumpir, y a veces, como se dice, el paseo de compras, ¿sí? También un paseo, a lo mejor se readaptará. Vas a salir a caminar por un shopping a ver vidrieras sin vendedores, para ver lo que hay, o tocarlo, o verlos en exposiciones y después lo compras online. O sea, un mix de todo eso seguramente es lo que quedará de todo esto. Bien, perfecto, gracias. Aprovecho para hacer un comentario sobre algo que dijiste, Marcelo, sobre el tema de la hotelería en particular. Me preocupa un poco aquel que está pensando en esos hoteles en alguna zona en particular interior. Me parece que es una visión un poco de corto plazo, ¿no? Digo, quizás en los próximos 24 meses es cierto que primero vamos a tener un desarrollo seguro a nivel, digamos, de zonas rurales, luego de algunas ciudades y después los viajes internacionales, pero estoy seguro que dentro de 24 meses o 36 vamos a volver al turismo de ciudades casi al mismo nivel que estamos hablando hoy. O sea, tasa de crecimiento del turismo seguramente se van a dar igual, lo cual me preocupa si alguien está pensando en desarrollar
algo fuera, digamos, de lo que es lo tradicional, que no haga una inversión que va a tener que recuperar a lo mejor en 10 o 15 años y que no va a tener quizás mucho sentido, ¿no? Me queda un poco la duda de que esté pensando en eso. Yo creo que los próximos 24 meses sí vamos a tener un turismo más cercano. Tenemos hoy un turismo que son 150, 200 kilómetros, auto. Los próximos 24 meses se irá empleando, digamos, a los vuelos regionales y algo internacional, pero después volveremos al turismo tradicional, donde uno va a decir, me voy a Europa, me voy a París, quizás con una vacuna en el medio. Entonces aquel que va a hacer una inversión de varios millones de dólares en un lugar que no está apoyado, que no es un destino desarrollado, me parece que a lo mejor me queda un poquito de duda, nada más que eso. Sí, a lo mejor yo me expresé mal, no es muy fuerte la industria hotelera. Yo transmito un poco lo que me dijo esta persona. Lo que sí ven es que va a crecer el turismo donde haya lugares abiertos. O sea, hoy el turismo tiene gran parte de sus ingresos son por los turismos de empresas, por los congresos y demás. Eso lo ven como una gran caída. No sé si en los próximos 2 años. Eso hay dudas, ¿no? Digamos, en la industria cuando discutimos esto hay un poco de dudas porque principalmente se está consciente que uno de los principales mercados que se abrió más rápidamente va a ser el corporativo. El corporativo se va a abrir antes porque viaja. ¿Se escucha o no? Sí. ¿Va a ser el corporativo, dijiste? El corporativo se va a abrir, o sea, todo lo que es, no congresos, pero sí el viaje corporativo va a ser, obviamente, de los niveles seniors, después tendrán los niveles medios o gerenciales, y después, por último, simplemente las capacitaciones de desarrollo, y después quizás eventos y congresos. Es lo primero que se va a abrir, porque obviamente esa persona viaja sola, puede tomar todos los recaudos, puede viajar en business o en primera, ir a los hoteles 5 estrellas, y después seguramente se va a abrir recién el turismo más de placer, que tiene que ver más con la familia y que uno no siempre vamos al hotel 5 estrellas. Entonces digo, es una duda también, pero hoy se está pensando precisamente que el corporativo va a surgir antes que el turismo, digamos, tradicional de placer. Nada más que eso. Gracias, muy buenas las dos presentaciones. Marcelo, te sumo a lo que vos comentaste recién, hablaba un poco de la estrategia de Expedia, y Expedia lo que está haciendo en este momento, porque en realidad Agustina está trabajando con toda la parte de hotelería de Perú, están hablando con los hoteles para prepararse para un escalonamiento del tipo de turismo. O sea, primero el turismo individual, luego el turismo en pareja, y mucho después el turismo entre amigos y familia. O sea, como que hay todo un proceso que, a ver, digamos, hay dueños de hoteles, como decía recién Marcelo, que probablemente a lo mejor lo entienden ya y lo están readaptando, readecuando ya. Pero hay dueños de hoteles o cadenas de hoteles que no están preparados para estos cambios, porque estos cambios son muy abruptos. O sea, te obligan a replantear absolutamente todo. Las compañías aéreas están revisando cómo hacer para viajar con un pasajero no existente en el medio y llegar a un punto de equilibrio, a lo mejor con la mitad del pasaje. Pero van a tener que hacerlo. Y van a tener que hacerlo porque tienen que volar, porque no pueden tener los aviones abajo. Entonces, es mejor tenerlo al 50% de su capacidad que tenerlo parado. Con lo cual yo digo, lo que no puedes hacer en este momento, y esto es mi único mensaje final, es no te puedes quedar quieto. Hay que moverse. Esa es la única realidad, hay que hacer algo. Y una consulta, ¿y qué pasa con otros mercados como el mercado del arte? Bien. ¿En qué sentido? En el sentido de que para ver una obra quizás es importante estar de manera presencial, en un evento donde hay un montón de gente. ¿Cómo sienten también que este mercado puede virar y qué otras alternativas puede haber, además de la virtualidad? Mariana, yo recorro hoy los museos que se me dé la gana en forma digital. Si vos me decís, es lo mismo ver la Gioconda a medio metro, digo la Gioconda por decir algo, por tomar un paradigma, o verla digital, me encantaría verla en forma presencial. Pero te quiero decir, yo creo personalmente que el arte puede pegar un salto cuántico con esto. Mirá lo que te digo, cuántico. Porque la digitalización del arte te va a permitir acceder a ver cosas que antes nunca ibas a poder ver. Lo cual no quita la compra, porque el arte moderno, la gente quiere ver ciertas obras que salen, no sé, $1000, quieren saber cómo está hecho, tener una aproximación más cercana para invertir ese valor, por ejemplo.
Mirá, yo te voy a decir una cosa, si alguien me trae un par de zapatos a mi casa que cuestan 4.000 pesos, no te quepa la menor duda que si vos querés comprar un cuadro que cuesta $20.000, yo te lo llevo a tu casa y hago lo que vos quieras. ¿Me Claro. explico? Aparte pensemos que posiblemente... No, perdón, se cortó, Marcelo. Yo iba a decir, a ver, ¿cómo se llama? Gutiérrez Saldívar, hace 20 años, te prestaba los cuadros para que vos los tuvieras en tu casa, y los usaras en tu casa y después los pagabas. O sea, era su forma de vender. Digo, 20 años o 30, no sé cuánto era. Bueno, con lo cual, en realidad, yo creo que, al contrario, me parece que el arte realmente, todo lo que es arte va a tener una posibilidad. Primero, se va a difundir con mucha más facilidad. Se va a poder difundir con más facilidad. La gente va a tener más acceso al arte, a la literatura, un montón de cosas que antes teníamos acceso, pero no tanto. Y todo lo que es el comercio, y el comercio se va a reponer de la misma forma en que se va a ir recomponiendo el resto. Pero es muy distinto, yo te diría, vender, vuelvo al ejemplo muy burdo que estoy diciendo, un par de zapatillas que cuestan 500 pesos, que vender un par de zapatos que cuesta 10.000. Porque el margen de beneficio es distinto, con lo cual yo estoy dispuesto a invertir más en vender el de 10.000 que el de 200. Marcelo, te corté. No, simplemente complementando un poco lo que decías vos. No nos olvidemos que todos nos vamos a preparar para una pandemia extendida, con lo cual vamos a estar pensando todos en una pandemia extendida, y va a aparecer la vacuna. Y en el momento que aparezca la vacuna vas a tener una sinergia entre lo que pensaste en el mundo digital y cómo vender arte a través del mundo digital con el presencial. Entonces a lo mejor puedes hacer una muestra de arte donde mostrás 4 horas del autor y después le mandás por un PDF de alta resolución o con un acceso a internet a que pueda ver y cliquear y ver la obra que quiere, y vos ya se lo explicaste en un encuentro personal en una galería de arte. Es decir, podemos llegar a conectar las dos cosas, ¿no es cierto? Con lo cual se puede dar una sinergia interesante. Un caso que me contaba de una industria en particular que tiene que ver con los espectáculos y que está desafectada, que está afectada, perdón, y me decía, soy amigo de una persona que está trabajando acá en Argentina, y le digo, ¿tu industria? Me dice, no, al contrario, dice, están derivando, que esa es otra oportunidad que puede tener Argentina, están derivando todo hacia Argentina. Entonces yo le estoy haciendo el control de gestión de Alemania, Francia y no sé qué otro país más, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿qué nos dijeron? Muchachos, vamos a cerrar los edificios de Argentina. Cada uno va a trabajar en su casa. Vamos a tener un coworker para las reuniones cuando haya viajes corporativos. ¿Sí? Un poco lo que decía recién Marcelo, creo que era. Entonces, viene alguien del exterior, alquilamos un coworker y ahí nos juntamos. Vamos a tener, el domicilio va a ser el domicilio del estudio jurídico, punto. Pero después eliminamos el edificio. ¿Para qué lo queremos? Estamos trabajando perfecto online y mucho más eficiente, sin perder tiempo viajando. Con lo cual, la vacuna va a aparecer, y se va a aparecer una sinergia entre estas dos cosas. Lo que pasa es que ya tuvimos el SARS, tuvimos la otra peste, la fiebre porcina, tuvimos ahora el COVID-19, ¿y cuál es la próxima? Lo que pasa es que el COVID-19 realmente afectó por la velocidad de contagio que tiene, pero tuvimos otras pestes antes, ¿sí? Con lo cual, la sinergia de las dos cosas puede ser una cosa interesantísima. Genial. Bueno, Marcelo, vamos cerrando, porque teóricamente nos hemos pasado del horario para cumplir. Lo que diría es, les recuerdo que tenemos la semana que viene a Pablo Yanelo con Derecho y Economía, Racionalidad y Conducta de las Normas sobre Coronavirus, y después el 22 a Juan José Gili con tesis doctorales, Desafíos y Oportunidades. Y lo que estamos planificando en el departamento de administración, digamos, es luego tener un ciclo específico ya dirigido obviamente a toda la comunidad de SEADE, que esté enfocado en temas de conducción de empresas, o sea, temas de manejo de equipos, liderazgo, cómo
problemas con las empresas PYME, etcétera, etcétera. Así que vamos a tratar de seguir con este ciclo todos los viernes hasta por lo menos las vacaciones de invierno, que no sé si serán en cuarentena o fuera de cuarentena. Bueno, muchísimas gracias a todos. Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Muy interesante. Marcelo, Alfredo. Gracias. Muy bien, nos vemos. Ahí hay una preguntita de Sandra, si queda grabada esta charla, Alfredo. Queda grabada, ¿no? Dice Está grabado. recording. Dice recording. Está, así Sí, que- está grabado, Sí. sí, está Queda grabado. grabada, ¿eh? Ah, bueno, grabado. buenísimo. Sí, 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 yo me olvidé de eso. Perfecto. Bueno, saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias a todos. Muy buena la charla. Muy bueno, Bueno, sí. nos vemos. Bueno, voy cerrando. Hasta luego. Perfecto. Chao, chao. Chao. Vamos cerrando.